¿Qué años acá en...? No, nosotros aquí llevamos 50 años. casi 60 añitos, digamos, el primero que llegó aquí a la ciudad de Cúcuta tiene ese tiempo aquí. No somos dedicados al comercio nosotros desde que llegamos, todos los de la asociación nos dedicados al comercio. Hasta ahorita las nuevas generaciones son que estamos cambiando un poquito, algunos ingenieros civiles, otros abogados, algunos contadores, administradores, pues empezando a cambiar un poquito el ámbito económico de nosotros. No sé si de pronto algunos nos hayan visto en el centro, más que todos estamos ubicados por el centro comercial Bertí, por Alejandría, por ahí donde... ¿Son originarios vestidos de anacos, te ha visto, no sé. Ah, ok. Ellas tienen las alpargatas, tienen sus collarcitos. ¿Y son originarios de dónde? Originarios de nuestra parte, la mayoría son de ascendencia ecuatoriana, ¿sí? Pero Sí. Básicamente pues esta es una comunidad que tiene origen desde toda la parte de Latinoamérica, ¿sí? La parte del sur de este continente. Bueno, pues ahí está. ¿Y qué buscamos de repente con que la gente se entere? Solo que se entere que la universidad está haciendo ese trabajo. Uno, pues visibilizar y un poco entender la universidad más allá de eso, de lo que le decía, de una De la tarea academia, académica, de una tarea no meramente académica, sino una implicación de la realidad del aporte social que estamos haciendo como universidad, y un poco invitar a las personas a reconocer la importancia de nuestras comunidades étnicas, cómo valorar, digamos, esas costumbres, esa cultura, por ejemplo, afro, cómo valorar también el tema ancestral de lo que podemos aprender de estas comunidades, que a través del diálogo y la interacción, entender la diversidad cultural, entender la pluralidad en la que vivimos y que a partir de eso debemos construir. Yo creo que es el mensaje más importante que debemos dar como universidad, que somos distintos, ubicados en un territorio, pero que a partir de esa diferencia podemos hacer construcción de sociedad y podemos incidir en mejorar el bienestar de nuestras comunidades y de nosotros mismos como ciudadanos. Bueno, Lorena, pues muchas gracias por estar aquí en La Mega. Lorena Hernández de la Universidad Simón Bolívar y nuestros amigos de las comunidades. De repente la gente que le interese trabajar o vincularse, ¿qué pueden hacer o a dónde pueden llamar? Sí, ellos pueden llamar al 582-7070, que es la línea de la universidad, en la extensión 138, que es la oficina de extensión. La oficina de extensión es la encargada de toda la vinculación comunitaria, social, empresarial. Como lo decíamos hace rato en otro espacio, un proyecto de esos, un proyecto social, digamos, es la oportunidad para que muchos nos vinculemos y generemos procesos de corresponsabilidad social. Entonces, empresas, organizaciones sociales, otras universidades, personas naturales, ciudadanos que se quieran vincular, aportar desde sus conocimientos, pues digamos que estamos Son abiertos bienvenidos, a eso. sí, Sí, son señor. bienvenidos. Entonces 582-7070, extensión 138. 138. Y si de repente hay personas de diferentes comunidades, pues también pueden hacer parte de este proyecto, Sí, ¿cierto? porque digamos que lo que queremos es ese diálogo cultural, intercomunitario, y pues también creo que Ronnie tiene un espacio en una red social como comunidad que quiere que también... ¿Cómo es? Nosotros tenemos presencia en lo que es una página de Facebook y en el canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Asociación Nación Quichua. Quichua es K-I-C-H-W-A. Quichua, K-I-C-H-W-A. Perfecto. Asociación Quichua en Facebook En Facebook y en YouTube. y en YouTube. Listo, pues muchas gracias por estar en La Mega y ahí nos estamos viendo con esos importantes proyectos que lidera la Universidad Simón Bolívar. Muchas gracias, muy amable.